Bueno, para los que ya están, decirles simplemente que es un evento pensado para esos trucos que a veces nos atascan en los proyectos. Y normalmente siempre es cuando se nos ocurre llamar a algún consultor porque tiene un poco más de experiencia que nosotros. Entonces, a veces nos ha pasado de que siempre nos hemos querido poner en contacto con alguien que tiene más experiencia que nosotros cuando hacemos un proyecto porque nos hemos atascado a la hora de hacer el proyecto. Y ese es un poco el dilema de todos los que usamos Zipe, todos los que tenemos pues licencia de Zipe y estamos haciendo prácticamente a diario proyectos. Entonces es muy bueno repasar los trucos, o no van a ser todos evidentemente, pero sí que me voy a centrar en muchos donde yo veo que fallan, ¿no? En base a la experiencia que he podido tener desde el año 2014, que estoy en Zipe Ingenieros, y se han recogido muchísimos casos, una gran cantidad de casos, y esos casos pues dan la perspectiva para poder hacer este tipo de charlas en las que nos centramos en esos errores que nos atascan. O a veces son errores de concepto, ¿no? Entonces, a veces nos falta estudiar la parte, digámoslo así, la parte teórica para conectar con el software y que el software no nos arroje una gran cantidad de errores que a veces arroja, ¿no? Nos ponemos nerviosos, decimos que el software se cierra, decimos que a lo mejor no está funcionando bien, o bueno, o será que la licencia no era la mejor inversión, pero muchas veces es porque no sabemos la parte teórica. Muchos de ustedes manejan la teoría perfectamente, son ingenieros, ya tienen experiencia, han hecho muchos proyectos, pero hay otros que no. Entonces, la charla va dirigida un poco en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, como les estaba indicando, hay un conjunto de trucos que podemos ir trabajando poco a poco. De hecho, vamos a desarrollar, ¿no? A través de proyectos reales. Siempre cuando hago cualquier tipo de video, lo que hago es que recojo un conjunto de casos que estoy teniendo en la consultoría. Como ustedes saben, pues hago proyectos. Muchas veces recojo pues esos puntos donde sé que muchas personas se pueden trabar. Entonces, el truco número 1 sería que tenemos que aprender a hacer una estructuración correcta, una correcta triangulación de los elementos que están viendo ahí. Ahí, por ejemplo, vemos pues un volado de una nave industrial y vemos que aparecen unos elementos en rojo. Nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué aparecen ciertos elementos en rojo? ¿Por qué tengo un aviso de sobreresistencia, por ejemplo, que está al 800%? ¿O por qué tengo pues un exceso, vamos a decir así, de esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que no puede resistir esa barra? Pues a veces es porque no estamos estructurando bien. Entonces, para este truco, pues que sepan de que tengo en el escritorio pues un conjunto de modelos que he ido preparando y vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? El truco número 1 está basado en este modelo, ¿no? Y vamos a ver un modelo donde tenemos unas fallas. Vamos aquí a hacer en cálculo, comprobar elementos. Y aquí nos podemos fijar que aparecen unos elementos que están en rojo, ¿no? Vemos que tienen 800% de aprovechamiento. Vemos que tiene 245. Vamos a hacer clic en el elemento. Vemos que es una C y de hecho podemos hacer una vista 3D en herramientas. Vamos a ventana activa y nos fijamos un poco en cómo se ha estructurado esta parte, ¿no? Y veríamos pues que a lo mejor no hay una conexión correcta con el volado, no hay una correcta estructuración. Esto pasa a veces cuando se está modelando, y a veces cuando se está modelando utilizamos el generador de pórticos para que nos genere de forma automática pues esta geometría. Pero claro, puede ser que el generador de pórticos no tenga la opción de pues hacer ciertas geometrías. Entonces, el consejo que les voy a dar es el siguiente. Cuando ustedes tengan que hacer una estructuración de este tipo, vamos a hacer un imprimir pantalla, me lo voy a llevar al Paint 3D para hacer unas anotaciones y lo voy a pegar. Mientras que me comenta Luis si se ve correctamente esta parte. Perfecto. Sí, ¿no? Todo Vale. correcto. Entonces voy a hacer unas anotaciones porque a veces esta geometría, a ver si me permite bien el lápiz escribir, a veces esta geometría
pues nosotros la hacemos directamente desde AutoCAD, ¿no? Entonces esta geometría, tenemos aquí, la podemos hacer desde AutoCAD. Y de hecho yo recomiendo hacerla desde AutoCAD. Toda esa triangulación que vemos la hacemos desde AutoCAD, ¿no? Y nosotros nos dibujamos en la base, es decir, el diseño base de lo que sería esa geometría. Voy a hacer un pequeño esquema muy rápido. Entonces nos hacemos un dibujo, ¿no? Donde evidentemente tengamos esa cercha. Ahora voy a hacer un dibujo muy mal hecho, pero para que nos entendamos. Nos hacemos toda esa triangulación, esos elementos que conforman esa cercha, ¿no? Luego lo llevamos al Cipe 3D y lo que hacemos es, nos levantamos esa estructura, pero primeramente lo dibujamos en el suelo. Vamos a la vista 3D para ver un poco a qué me refiero. Aquí en lo que es la plantilla la introduciríamos, es decir, cargaríamos esa plantilla de dibujo y aparecería dibujado en el suelo. Evidentemente con una correcta estructuración, con una correcta triangulación de elementos. Aquí vemos que está fallando y ahora vamos a ver un poco el por qué falla ese elemento. Pero el truco sería el siguiente. El truco número 1 sería estructurar bien, pero basarnos en esa técnica de dibujar en el suelo con la opción de abrir ventana, diríamos vista 2D de un plano, y seleccionaríamos el punto donde hemos insertado, seleccionaríamos la vista y aquí haríamos el dibujo de nuestra celosía. Bien, cuando ya lo tengamos, lo que hacemos es con la opción de girar, hay unas opciones que dice girar, a ver, en herramientas, que dice girar alrededor de un eje definido por 2 puntos, ¿no? Entonces, esta es la opción que yo utilizo para voltear esa estructura y que luego me quede ahí insertada. Luego, evidentemente, replicamos por todos los pórticos que tengamos y que no les pase que haya una mala estructuración, porque si no, pues saltan esos avisos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un modelo donde ese aviso se ha reducido por una correcta estructuración. Es decir, cuando nosotros conocemos, ya no dependemos del generador de pórticos para hacernos ciertas geometrías, sino que ya nosotros somos conscientes de que esa estructuración de antes que teníamos aquí, vamos a ver y ampliar un poco, y la comparamos, a ver, control Z, me muevo aquí, y la comparamos con lo que les he mostrado. Fíjense que está girado este perfil con respecto al del modelo. Es decir, aquí tenemos el perfil girado, ¿no? Está trabajando diferente, ¿no? Hay otro tipo de solución donde incluso se ha incorporado un refuerzo ahí. Entonces, en herramientas, ventana activa, vamos a ver ese refuerzo, cómo se ha colocado. A veces esto puede salvar un proyecto, ¿no? No tanto ir al elemento y decir, bueno, vamos a colocar un perfil que cumpla en lugar de estar haciendo una reestructuración de la zona. Yo siempre recomiendo tener muy claros los conceptos y hacer muchas deformadas. Se puede hacer una deformada solamente este pórtico, ¿no? Entonces, ese sería un poco el truco número 1 que podemos ver. Entonces, ese es el truco. Vamos a repasar el concepto base que sería ese, ¿no? Una buena estructuración y triangulación de elementos acorde al funcionamiento estructural, ¿no? Ya hemos visto, pero no he mostrado qué pasa a nivel de esfuerzo, ¿no? Vamos a cálculo, comprobar elementos y vemos que los elementos ya cumplen todos, ¿no? Solamente por esa buena estructuración, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es pasar al truco número 2. En consecuencia, pues veríamos que una estructura, en este caso un galpón o una nave industrial, como le quieran llamar, ¿no? Si están en Colombia le llamarán de una manera, si están en Perú le llamarán de otra. Pero básicamente hay que controlar mucho el tema de las longitudes de pandeo y esto es una duda muy recurrida, muy hablada, ¿no? Entonces el truco número 2 consiste en dominar el tema de las longitudes de pandeo. Al final, una longitud de pandeo, ¿qué es lo que está expresando? Vamos a ir aquí, vamos a hacer un dibujo nuevo. Lo que está expresando una longitud de pandeo es que en la realidad, ¿de acuerdo? Vamos a decir así, modelo real. En el modelo real tenemos un conjunto de elementos que a lo mejor no están en el modelo. Cuando digo modelo real me refiero a la construcción, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos construido, luego a lo mejor en el modelo no está introducido ese elemento, ¿no? Entonces puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, un elemento que
corrige el pandeo, es decir, limita el pandeo de la pieza. Vamos a verlo en la ventana activa y veríamos, por ejemplo, estos elementos que son doble L, son definidos como doble L y se definen desde el programa con la opción de barra de escribir elemento. Entonces, este elemento podemos ver de que al final es un doble L unión genérica y tiene una separación entre elementos, como pueden ver, y es una barra, pero claro, no podemos introducirle a nivel matemático un punto de restricción de pandeo. Entonces es muy bueno que las piezas más largas, en este caso las Ls más, que tengan una longitud más grande, les coloquemos una opción para reducir el pandeo en el eje que estamos restringiendo ese pandeo, ¿no? Entonces vamos a hacer una vista activa y hacemos un pequeño dibujo, porque en ocasiones no hay que colocarle correctores de ese pandeo a todas las piezas, sino que solamente a las más grandes, a las más largas. Pudieran ser estas dos, imagínense que vamos a la pieza y nos sale un aviso de fallo de esbeltez, bueno, nos quedamos pensando y decimos, ¿qué podemos hacer ahí, no? Vamos a hacer un imprimir pantalla, vamos a llevarlo aquí otra vez, y como les estaba indicando, ¿no? En el modelo real, pues resulta que nosotros colocamos en obra una pletina, vamos a ver si me permite dibujar, una pletina aquí, ¿de acuerdo? Entonces esa pletina que nosotros colocamos está reduciendo el pandeo de la pieza, sí, pero solamente en un plano, ¿no? Entonces podemos ver que este sería el plano, ¿no? Aquí vemos el plano en el que está reduciendo lo que es el pandeo, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Son planos geométricos. Entonces a la pieza nosotros le diríamos lo siguiente, le diríamos barra, vamos a barra, pandeo, y esta pieza, por ejemplo, le hemos colocado en un sentido, aquí estaría mal, está en dos, tenemos que escoger el eje de la pieza en base a los ejes de la pieza, ejes locales de pieza, mucho cuidado, y le diríamos cuál es el plano que le estamos colocando ese elemento que va a estar colocado en obra. Bien, eso sería para hablar un poquito de tema de pandeo. También podemos hablar de pandeo si hacemos una ventana vista 3D de toda la obra, veríamos la obra en su conjunto, ¿no? Al final hablamos de una nave industrial mixta con columnas de hormigón y vigas de hormigón, pero luego tenemos toda esta parte que es metálica, ¿no? Entonces, hablando un poquito de lo que es el pandeo, también podemos decir que el steel deck o el panel, el sándwich que nosotros colocamos en la parte superior, también le podemos decir que al programa de que está trabajando de manera de que el pandeo lateral ya no sería el pandeo general, sino que sería el pandeo lateral de pieza en barra, vamos a decirle aquí barra, pandeo lateral de la pieza, mucho cuidado, ya hablamos de pandeo lateral, no hablamos de pandeo general, sino pandeo lateral del ala superior, tenemos un coeficiente de pandeo lateral de 0,5. Entonces ya están viendo un poco lo que les hablaba antes, ¿no? Vamos a regresar aquí. En el modelo que nosotros realizamos y en el modelo real existen diferencias, ¿no? El modelo real, que le podemos decir construcción, y el modelo de software, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿va a haber alguna diferencia entre ambos? Es decir, entre el modelo real y el modelo de software. Si va a haber alguna diferencia, que se van a introducir elementos que no están modelados, pero que van a participar dentro de pues alguna cuestión de limitar la esbeltez de la pieza, pues entonces vamos a colocarle una restricción de pandeo a las piezas para que no tengan fallas por esbeltez. Entonces aquí, por ejemplo, en cálculo, comprobar elementos, vendríamos y diríamos, bueno, vamos a hacer una comprobación del elemento, vemos que no está fallando, este es el aviso por resistencia, pero tenemos avisos ELU que nos dan mayor información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a indagar un poquito en este tema porque es muy interesante y muchos me preguntan sobre el tema de pandeo, ¿no? Limitación de esbeltez para compresión. Bien, veríamos aquí, por ejemplo, la esbeltez, ¿no? Coeficiente de esbeltez, 69. Veríamos el factor K que está influyendo, factor de la longitud efectiva, que es el que le hemos colocado al software. Y al final es un poquito eso, dominar esto para que luego este aviso no nos esté fallando. En acero siempre tenemos que limitar lo que son las longitudes de pandeo de pieza, ya sea colocando barras, nosotros, arriostrando, que es la palabra adecuada, o colocando esos elementos que pueden ayudar al pandeo. Vamos a hablar de otra cuestión, vamos a decir ventana, por ejemplo,
pórtico principal, este de aquí, veríamos que tenemos una barra que sería la barra que está en la base, ¿no? Sobre esa columna. Vamos a herramientas, ventana activa, y esa barra que tenemos encima de la columna, podríamos decir, bueno, ¿está realmente apoyada en esa columna, aunque yo lo vea en el 3D? ¿O solamente me ha tomado como referencia este nudo porque lo he insertado de esa manera? Eso lo podemos ver. Y fíjense, tenemos este nudo suelto en la realidad. ¿Qué le podemos decir a esa barra a nivel de pandeo? Barra de escribir pandeo, y se le puede colocar como un pandeo igual a 0, es decir, esa pieza está coartada de movimiento a nivel de, para que no falle por esbeltez. Luego, evidentemente, hay que tener mucho cuidado porque luego cuando hacemos la deformada este nudo va a deformar, pero realmente va a bajar, ¿no? Va a bajar a nivel de deformada, pero realmente ese nudo va a estar estático. Así que podemos hacer otro modelo para considerar solamente este nudo y este nudo empotrados y veríamos cómo se comporta. A veces eso nos puede reactivar barras que estaban en un inicio en verde, pasar a estar en rojo. ¿Por qué? Porque se ha modelado de otra manera. Así que mucho cuidado cuando estemos modelando estructuras. Vamos a revisar cómo se comportan. Bien, seguimos. Vamos al siguiente truco. El truco número 3. Me parece interesante porque a veces necesitamos recursos a la hora de hacer proyectos. Y estos recursos a veces son uniones que el programa CIPE 3D no haría de forma automática, pero sí que podemos llegar a obtenerlas. Entonces, esas uniones que están viendo aquí son al final dos placas, ¿no? Un par de placas con unos rigidizadores. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de llegar a que estos puntos tengan los grados de libertad se igualen a 0, ¿no? Es decir, el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, giro en Y, giro en X, giro en Z. Queremos buscar que eso se comporte como un empotramiento y entonces necesitamos la colocación de unas placas porque en lo que es la unión de una estructura metálica con estructura de hormigón hay que generar un nexo. Entonces ese nexo es el que les estoy indicando. Y es por ello que voy a abrir pues, la información requerida para el truco 3. Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, estos planos y veríamos ese detalle que está ahí referenciado de esa manera. Voy a abrir con el software CIPE 3D el truco 3, que es evidentemente esa parte modelada como les estoy describiendo ahora. Vamos a ver si se abre bien. Cuando estén haciendo este tipo de soluciones, a veces conviene estudiarlo de manera individual. Es decir, conviene hacer un estudio individual del pórtico y no modelar todo. ¿Por qué? Porque a veces estos elementos son discretizados por elementos finitos y a veces saturan lo que es el cálculo de la obra y hace que se quede mucho rato pensando. A veces con hacer un buen análisis de una sola unión, pues ya tenemos suficiente. Entonces, al final, ¿qué es ese elemento que hemos introducido ahí? ¿Qué es ese elemento? Pues al final es una lámina, ¿no? Láminas, vamos a decir aquí donde dice, por ejemplo, con la opción de editar, escribir sección, por ejemplo, le decimos el espesor de la pieza. Se pueden llegar a hacer modelados que nos permitan llegar a ciertos análisis interesantes. Entonces, ventana, vista 3D, vamos a ver. Aquí tendríamos esas láminas, hay bastante problemas con los nudos, por eso tenemos que dibujar esas láminas siempre abriendo vistas y con mucho cuidado, ¿no? Bien, y luego cuando ya tenemos esta parte resuelta, pues ya podemos obtener vistas. Y esas vistas luego las obtenemos con el CIPE 3D, como siempre estamos comentando, pues con la obtención de planos. Y eso hará que luego no tengamos que hacer dibujos, vamos a decir así, a mano. Nos sale, digamos, el despiece ya hecho de esa solución, de esa unión. Entonces, bueno, ese sería un truco que se puede llegar a utilizar lo que es el elemento lámina para terminar de hacer estas situaciones y ver en 3D, sobre todo, o hacer un diseño visual, en este caso, de esa unión. Siempre teniendo claros los conceptos de ingeniería que estamos buscando llegar a un empotramiento ahí en la medida de lo posible. Bien, vamos a volver aquí a ver los trucos y el truco 4. Y para el truco 4 pues tengo de forma análoga pues un modelo. Y el truco 4 es que a veces el software no nos genera lo que es la unión precalificada. Esa unión precalificada, a diferencia
de las otras uniones que hemos mostrado, que son uniones, vamos a decir así, entre comillas, uniones manuales, que nosotros elaboramos para, digamos, salir del apuro, como se soldría decir, pues estas uniones son uniones que ya están dentro de un código normativo, que son las uniones precalificadas. Y estas uniones son cuando tenemos, por ejemplo, perfiles en HB, en IPE, para Perú serían W, W, y al final son uniones que son interesantes porque nos generan una gran cantidad de información en software y podemos entregar la obra de manera rápida y no estar haciendo pues, temas artesanales como este de aquí. Aunque eso también funciona muy bien y puede abaratar mucho los costos de la obra. De hecho, tenemos algunos vídeos en YouTube donde hablamos de tema de abaratar costos y cómo se puede hacer para plantear un sistema u otro, ¿no? Bien, el truco número 4 es eso. Entonces, para ese truco voy a abrir concretamente la parte siguiente. Truco número 4. Claro, tengo aquí muchas carpetas, entonces tengo que ir con cuidado para abrir la carpeta adecuada para cada truco, ¿no? Bien. Bien, entonces, si hacemos una vista 3D, vamos a fijarnos en algo interesante. Vamos a herramientas, estructura completa, y veríamos de que hay ciertas uniones que el programa a lo mejor no es capaz de entregarnos. Como por ejemplo esta unión de aquí que tenemos, no es capaz el programa de entregarnos. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué no nos entrega esa unión? ¿Es que tal vez el programa no funciona o es que yo estoy haciendo algo mal? Bueno, la respuesta es que en este caso yo estoy haciendo algo mal o quien esté haciendo, en este caso, el modelado. Lo que sucede es que en esta relación de piezas tiene que haber pues una serie de condicionantes que vamos aquí a hacer un imprimir pantalla, lo llevamos aquí, lo pegamos y veríamos que lo que es esta pieza que voy a dibujar, esta pieza, vamos a ver si me permite hacer un dibujo aquí, esta pieza que estoy marcando tiene que tener un tamaño adecuado para ese nudo. ¿Para qué? Para que quepa lo que es el rigidizador, para que haya un espacio para colocar ese rigidizador. Y además, otra cuestión que hay que tener en cuenta es la esbeltez de esa columna. Pero cuando digo esbeltez me refiero a la relación que tiene lo que es a nivel de perfiles este ancho con este largo, ¿no? Este ancho, bueno, este ancho, este espesor, mejor dicho, este espesor con esta longitud. Se trata de una relación de, vamos a decir así, como compacidad sísmica, lo que se suele hablar como tema de compacidad sísmica, pero también a nivel de normativa existe pues un tema de esbeltez de columna, es decir, no podemos colocar cualquier tipo de columna, sino que el perfil, en este caso, si usamos un HB o algún tipo W que tengamos por ahí por Perú, por vamos a decir así, los distribuidores de perfiles metálicos, creo que son, alguno por ahí me dice, creo que se llama Comasa, ¿no? Algún distribuidor por ahí de Perú, si no estoy mal, lo pueden por ahí comentar por el chat, pero hay algunos distribuidores que trabajan pues con W básicamente en Perú, pero al final es lo mismo, es el tema del espesor, que si no tiene una relación adecuada con el ancho de la columna, puede no hacer la unión solamente por eso. Y luego, pues con respecto al tamaño de esta pieza, ¿cómo podemos nosotros operar cuando hacemos un diseño de este tipo? Muchas veces, en lo que es barra de escribir disposición, podemos hacer algunos ajustes de pieza para mover la pieza, es decir, bajarla o subirla para que el software encuentre la forma de darnos solución a esa unión. Les voy a comentar casos que he tenido realmente en obras, que en ocasiones, cuando se ha ido a hacer esa unión, a veces ha pasado de que, pues como ustedes saben, a veces diseña lo que es un sistema para el acople de la unión y les voy a mostrar ahora, porque tal vez no se entiende lo que estoy diciendo, pero lo que es el punto de unión, a veces pasa de que tenemos problemas para soldar estas partes internas, es decir, aquí tiene que entrar un electrodo para poder cumplir con el desarrollo real de esa pieza en obra, ¿no? Incluso a veces pasan problemas cuando este elemento, esta barra, está alineada con el borde de columna, que esta parte de aquí está tapando todo ese interior, es decir, este interior que estaría ahí. Entonces, a veces lo que hay que hacer es hacer primero este nudo o este casquillo, como le queramos llamar,
y luego ya dedicarnos a colocar esta parte, esta pieza de aquí, ¿no? Entonces, en obra, mucho cuidado, porque a veces hacemos el proceso al revés y no tenemos espacio para hacer ciertas soldaduras en el momento que hay que soldar. Otro tema por el que a veces no hace uniones es por el tema de los pernos. Intenta colocar unos pernos, pero no hay espacio, no existe una forma en la que se haya diseñado una columna de un tamaño adecuado para que haya espacio para maniobrar, ¿no? Aquí veríamos claramente que entre esta unión y esta unión tenemos unos pernos que entran perfectamente en esa cavidad. Pero claro, si esta cavidad fuera demasiado pequeña, porque este perfil fuera demasiado pequeño, pues pudiera haber un problema. Entonces, el truco sería el siguiente, el truco sería hacer las uniones, tanto la que viene de este lado como la que viene de este lado, que sean congruentes. Es decir, que hay una relación lógica entre esas dos uniones, ¿no? Que hagamos un dibujo previo y luego empecemos a pedirle al programa que nos haga pues, los cálculos pertinentes. Entonces, bueno, mucho cuidado, porque ese es el truco 4, cumplir las relaciones de esbeltez de columna, cumplir con esos requerimientos. Bien, vamos al truco 5. Y para este truco voy a abrir CIPECAD. Es decir, ya no voy a abrir el tema de CIPE 3D. De hecho, en esta charla vamos a ir saltando el programa viendo diferentes trucos para ver pues de forma más amena todo lo que sería pues estas técnicas que nos pueden ayudar a la hora de estar trabajando en los proyectos. Y me voy a centrar en el truco en específico, es decir, voy a regresar aquí y digo truco 5, CIPECAD, estructuras 3D integradas, calcular previamente las uniones desde CIPE 3D, no desde CIPECAD. Les voy a explicar por qué. Ustedes ven aquí que tenemos una estructura hecha con la opción de estructuras 3D integradas. Ya saben que la opción de estructuras 3D integradas nos permite incorporar en una estructura de CIPECAD otra estructura hecha con CIPE 3D. Esta estructura, evidentemente, está hecha con CIPE 3D. Y esa estructura recomiendo modelarla aparte, ya con la debida experiencia se los digo, y cuando la modelen aparte, tienen que estar seguros, fíjense, les voy a mostrar, tienen que estar seguros de que va a encajar con la estructura que luego van a incorporar encima, ¿no? Es decir, o debajo, mejor dicho. Entonces, vamos a hacer aquí ventana vista 3D para ver si queda claro este concepto, porque cuando trabajemos, recomiendo hacerlo todo primero con CIPE 3D y desde CIPE 3D el programa nos permite, como digo, hacer el cálculo de todas las uniones, ¿no? Podemos en uniones editar, ver absolutamente todas esas uniones con mucha claridad, hacer las ediciones de uniones desde aquí y les recomiendo hacer el cálculo con Sismo ya en este sistema que estaría empotrado, con conexiones empotradas, y vemos que debajo hay un dibujo, ¿no? Que al final es el dibujo de la obra que estamos colocando debajo, que eso puede servir para ayudarnos en el tema de la introducción exacta del punto de esa estructura 3D. Entonces, el sistema sería el siguiente. En obra, datos generales, tenemos el sismo introducido, en este caso sería el de Perú. Le haríamos un cálculo y veríamos el comportamiento, ¿no? Cálculo, comprobar elementos. Veríamos que todos cumplen, ¿no? Pero para este caso, vemos que incluso tenemos pues esa estructura que está separada. De hecho, no hay una conexión entre esta estructura y esta, y eso produce que los modos de vibración no sean adecuados. Es decir, están separadas esas estructuras, lo que hace lo siguiente. Vamos a hacer un imprimir pantalla. Vamos aquí donde dice en 3D, control V. Veríamos de forma clara que las estructuras están separadas. Vamos a ver. Aquí hay una separación clara entre la estructura de la derecha y la de la izquierda, y aquí también. De manera que nos quedan tres estructuras. Teníamos aquí la 1, la 2 y la 3. ¿Qué va a pasar con los modos de vibración? Pues evidentemente los modos de vibración van a volverse un poquito locos, entre comillas, ¿no? Entonces aquí en sismo dinámico veríamos de que los modos de vibración no tienen ningún sentido a la hora de hacer un análisis. Como bien saben, las masas tienen que irse uniformemente en los respectivos modos de vibración. Evidentemente, como hemos hecho las estructuras separadas, no tienen un nexo de conexión, pues se produce ese error de análisis. Pero al final,
pues el objetivo es que tendríamos que modelar, borrar esa estructura, analizar esa estructura independiente y así borrar las estructuras que están sobrando, analizar la estructura pertinente y hacer el cálculo individual de esa estructura, ¿no? Para hacer lo que se diría un prediseño. Bien, vamos a ver. Estamos concretamente en el truco número 5. Y para que no se nos olvide, vamos a repasar los puntos, ¿no? Sí, bueno, veo que aquí hay un par de consultas. Sí, mire, por ejemplo, la consulta que dice para un tema de un reservorio elevado, si desea, al final nos quedamos unos 20-30 minutos y vamos resolviendo. Sí. Sí, vale, la consulta que está haciendo está correcta. Ahora, a eso voy. De hecho, está relacionado la pregunta con lo que voy a decir ahora. Aquí ven que la estructura sigue separada, ¿no? Es decir, está separada, pero claro, a nivel de esfuerzos, a nosotros nos interesa pues hacer un cálculo, digámoslo así, estimativo para ver si esa estructura está cumpliendo, pero ya encima de esta, ¿no? Entonces, cuando ya la hemos colocado, en este caso, encima, aquí se puede ver, se puede visualizar, veríamos aquí donde dice obra, estructura 3D integrada, ya se ha hecho el cálculo, es decir, aquí ya ha habido un cálculo, lo que están viendo ahora ya se ha calculado, cálculo comprobar elementos, y estos elementos ya funcionan con el sismo que viene de la estructura de abajo. Entonces, aquí tendríamos un pequeño problema. ¿Qué recomiendo yo? Pues hacer un cálculo en el que quitamos, como digo, esas estructuras anexas y hacer cálculos independientes, hacer varios modelos. Y de hecho, el truco siguiente para CIPE, para estos casos, sería el siguiente. Si se fijan, el truco 8, ¿no? Realizar diferentes modelos de trabajo para un mismo proyecto y extracción de planos. A veces se resuelve el problema realizando varios modelos, ¿no? Pero vamos a seguir con este punto. Estructuras 3D integradas, calcular previamente las uniones desde CIPE 3D, no desde CIPE-CAD. Esto ha quedado claro, ¿no? Tema de uniones. ¿Por qué no calcular desde CIPE-CAD? Porque en el momento de estar editando las uniones desde aquí, vamos a decir aquí uniones, consultar, solamente me permite consultarlas, pero no me permite editarlas. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación al punto anterior. No me permite hacer una edición, solamente me permite editar las placas de anclaje. ¿De acuerdo? Aquí en placas de anclaje, editar, solamente me permite editar las placas de anclaje. Y la respuesta es simple. ¿Por qué obtener las uniones desde CIPE 3D y no desde CIPE-CAD? Pues por eso, porque no lo hace, simplemente por eso. Entonces, mucho cuidado porque hay personas que intentan obtener lo que son las uniones todo desde el modelo de CIPE-CAD. Seguimos con el siguiente truco, que tienen que quedar claro todos ellos. Si algún truco no queda claro, por favor, me lo anotan y al final lo vamos a repasar. Truco 6. Fíjense, este es interesante. Aquí en CIPE 3D dice introducir elementos para reducir la longitud de pandeo de vigas importantes conectadas a momento flector. Bueno, al final, ¿qué sucede? De que si nosotros tenemos una obra como la que están visualizando, vamos a tener un conjunto de barras que van a ser las barras principales o por lo menos las barras más importantes. Al final hablamos de una cubierta, ¿no? Entonces, esta cubierta, pues tampoco es que sea muy importante porque evidentemente no va a tener un gran peso, no va a tener un gran, pues unos grandes desplazamientos. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, estaremos de acuerdo que esta viga de aquí es importante, igual que esta viga de aquí, ¿no? Estaremos de acuerdo que esta viga de aquí es importante. Y entonces, ¿qué hacemos con esas vigas que llamamos vigas importantes? Porque evidentemente son las que más resisten el tema de la estructura. Pues a veces, si le hacemos una superestructura, vamos a hacerlo de otro color, por ejemplo aquí, y hacemos un elemento que sea como un contrapandeo de esa barra, lo que va a pasar es que esa barra no va a tener fallas por pues una falla que hace que se doble y no le ayuda al comportamiento. De hecho, ese concepto está muy relacionado con el concepto de la longitud LB no ariostrada. Y entonces es muy interesante que hagan esa solución
y vamos a comentarla con un poquito más de detenimiento. Vamos a la estructura completa y veríamos lo siguiente. Vemos que esa barra principal tiene pues unos elementos que al final son perfiles doble G, de hecho se pueden ver ahí, pero son perfiles doble G, es decir, son un perfil doble. No es un perfil tipo I o W, sino que es un perfil un poquito más ligero, porque lo que queremos es mantener esa pieza de forma que no pandee, ¿no? Porque si nosotros le quitamos esos elementos, va a pasar de que esta pieza nos va a pedir un perfil más grande. Y para tener una estructura que sea un poquito más ligera, en términos de no colocar un perfil tan grande aquí y que nos cumpla, pues a veces tenemos que recurrir a este tipo de soluciones cuando le sometemos a sismo. Por eso, ¿no? Por el tema de, un poquito relacionado con el tema de la longitud LB no ariostrada, que aplica para pórticos SMF, Special Moment Frames, ¿no? Pero claro, esto no es una estructura que tenga que resistir elevados momentos, pero sí que le ayuda a aplicar el mismo principio, como pueden observar. Y esto es una estructura real, ¿no? Es una estructura que se va a construir en Guayaquil, Ecuador. Bien, de aquí regresamos y vamos al siguiente truco, ya que hemos hablado de esa longitud LB, ¿no? Vamos al siguiente truco, que sería el siguiente. Bien, las estructuras, normalmente cuando se hace el tema de las vigas T invertidas, saltamos a otro tema, que es el tema de las cimentaciones. Y cuando se introducen vigas T invertidas, a veces no chequeamos lo que es la tensión admisible de la viga con el terreno. Y ahora estamos entrando a hablar de otro tema totalmente diferente. Ya ven que la charla es un poco movida en términos de que vamos saltando de truco en truco, ¿no? Y lo importante es que se entiendan todos, ¿no? Lo importante es que tomen nota y que puedan entender todos. Esta cimentación, que es la que tenemos aquí en el CIPECAT, es una cimentación de vigas T invertidas. Y estas vigas T invertidas pues tienen un modelado acorde a una capacidad portante de suelo en obra de datos generales. Es decir, que se ha modelado para cumplir con ese requisito de situación persistente. De hecho, cuando se modela la viga T invertida es porque normalmente nos llega un proyecto que tiene normalmente problemas, es decir, el suelo. Es decir, nos llega un proyecto donde nos dicen, bueno, tenemos el suelo peor del país, ¿no? Es decir, porque tenemos las capas de suelo, pues tenemos una capa de materia orgánica, tenemos una capa de arcilla, pues que llega, por ejemplo, hasta 1,5 metros para abajo o 2 metros. Es decir, estamos moviéndonos en capacidades portantes de 0,5 kilopondios, centímetro cuadrado. Es decir, que nos movemos en un suelo muy malo. Entonces, muchas veces la solución es proponer una solución de vigas T invertidas para suelos malos. Entonces, la viga T invertida, aparte de llegar a un estrato que está un poquito más por debajo, porque suele tener un peralte considerable, es decir, llegamos a un estrato ya por el mismo sistema, que sería este de aquí, este sería el estrato que llegamos, pues además tiene un excelente comportamiento en este tipo de suelos. Pero claro, no nos podemos confiar demasiado. Y es por ello que en este truco, podemos decir, o recomendación, recomiendo siempre que calculemos, una vez le hemos asignado pues el valor de capacidad portante de suelo y el balasto, que ahora hablaremos del balasto, siempre en vigas muros, en información de vigas muros, encima de la viga, hacemos clic y vemos la información siguiente. Dice tensión admisible en situaciones persistentes. 1, ¿no? Esto es lo que nosotros marcamos. Tensión media en situaciones persistentes. Tensión en bordes en situaciones persistentes, ¿no? Es decir, nos da una serie de información que es muy bueno analizar para ver si nuestro diseño de la viga T invertida está optimizado. Esa es la palabra adecuada cuando hacemos estructuras, la optimización. De nada sirve colocar un diseño enorme de unas dimensiones enormes sin tener conocimiento de cuánto se va a necesitar colocar a nivel volumétrico de esta pieza, ¿no? Y muchas veces en este tipo de cimentación yo lo que veo es que a veces falta lo que es un poquito la base teórica que tendría que cumplir este elemento, ¿no?
que, bueno, evidentemente como mínimo tiene que cumplir lo que son las tensiones en el elemento, ¿no? Bueno, entonces esa sería un poquito la recomendación en base al truco que estamos ahora mismo hablando, que sería el truco número 7. Vamos a ver si hay alguna duda. Vamos a ver si... Sí, vale. Muy bien, yo tengo ahí las dudas, las estoy revisando, ¿eh? Pero creo que vamos a reservar al final para reservar tiempo para todas las dudas. Mm, me queda claro. Seguimos. Bien, el truco número 8. Disculpen si voy rápido, pero es que quiero dar mucha información en esta sesión. Es el objetivo de la sesión, ¿no? Muchos trucos para facilitar el trabajo que, bueno, luego lo revisan tranquilamente este seminario y para revisar las dudas, ¿no? A ver, vamos a ver el truco número 8. Bien, como les estaba indicando, cuando hacen un proyecto, pues es posible de que tengan que dividirlo en diferentes cálculos. Aquí pueden ver, por ejemplo, cubierta, marquesina 1, marquesina 2. Es decir, si yo regreso a la carpeta indicada, vamos a ver aquí, que dice aquí truco número 8. Aquí ven, por ejemplo, que dice modelo con marquesina 2 incorporada, ¿no? Vamos a verlo. Al final, el procedimiento a seguir, cuando se hace un proyecto es el mismo, ¿no? Ya sea una marquesina que está colocada ahí, simplemente se modela aparte, con el CIPE 3D se obtienen las uniones aparte, de hecho tengo ahí los modelos, y al obtener la unión, pues ya tenemos información precisa de cómo luego ejecutar en obra con las respectivas placas. De hecho, ese proyecto lo tengo aquí resuelto y vamos a verlo de manera rápida, ¿no? Vamos a ver si por aquí tengo el proyecto, ¿no? Y veríamos un poco todo el resumen de lo que hemos venido hablando y los consejos que tenemos que ir resolviendo. Bien, aquí veríamos, por ejemplo, esa marquesina y veríamos esas uniones, ¿no? Referenciadas en tipo de unión, y todo esto es sacado con el CIPE 3D de forma totalmente aparte. Y luego, evidentemente, tenemos que integrarlo para ver un poquito lo que le hace esa marquesina a la columna, ¿no? Es decir, lo que nos puede alterar, por ejemplo, unos artículos de flexocompresión a nivel de esa columna de hormigón, el efecto que le causa lo que es la estructura a la columna, ¿no? Si tenemos un peso añadido, si vamos a colocar aquí paneles publicitarios, pues siempre es bueno modelar y ver qué le pasa a esa columna por esa estructura 3 integrada, ¿no? Pero no tengan miedo a hacer diferentes modelos como les estoy indicando en ese truco, ¿no? Truco 8. Bien, el truco 9 es utilizar el BIM Architecture o IFC Builder para modelar elementos arquitectónicos. Entonces, fíjense, para este proyecto en concreto, ¿no? Por poner un ejemplo así muy claro que lo vamos a entender. Para este proyecto en concreto, si ustedes están haciendo pues un diseño como este, yo les voy a decir de que existe un requisito arquitectónico que es el siguiente. Les voy a hacer una pregunta. Imagínense que están, por ejemplo, queriendo saber o queriendo tener un modelo lo más realista posible sin tener que recurrir a programas como Revit o programas similares de 3D. Que sepan que con el IFC Builder ustedes pudieran haber modelado previamente, vamos a ver aquí de color blanco, ustedes pudieran modelar previamente aquí lo que sería la pared que realmente va a existir en el proyecto, porque aquí va a existir una pared que va a tapar de esa manera, ¿no? Y evidentemente lo que es el sistema de evacuación de aguas va a venir por ahí, ya se entiende. Pero va a haber una pared. Entonces, esto va a estar levantado con una pared. A ver si me permite dibujar de manera esquemática, ¿no? Voy a dibujar solamente hasta ahí. Entonces, esa pequeña pared la podemos hacer previamente con un modelo con el IFC Builder.
y con la opción de conectarnos con la nube, en este caso con el BIM Server Center, podemos llegar a tener luego un modelado en el que tenemos esa pared visible y que además interactúa con todos los elementos que hemos introducido, las placas que han visto ahí en los otros modelos, y podemos ver incluso cómo pudiéramos resolver y hacer detalles específicos de qué pasa si tengo que colocar esa pared encima de la placa y cómo resuelvo en obra, es decir, todas esas cuestiones pudiéramos llegar a tenerlo en un modelo final, en un modelo, como ustedes saben, del BIM Server Center, que ya han visto muchas ocasiones. Entonces, ese sería un truco que me parece interesante remarcar para que su proyecto tenga mucha más profesionalidad. Es decir, que el proyecto, en el momento que se lo enseñan a su cliente, se lo enseñan con todos los ingredientes. Se le dice, mire, va a haber aquí una ventana, pues va a haber, evidentemente, la unión, va a haber que va a haber una pared de un determinado tamaño, va a haber prácticamente todo el proyecto modelado con la unión incluida ahí. Me parece fascinante el hecho de que ustedes enfoquen su carrera profesional a hacer el trabajo que englobe todo, no solamente la estructura, sino la parte hidrosanitaria, la parte de paredes, la parte absolutamente de todo. Entonces me parecía muy interesante comentarles ese pequeño ejemplo, porque para este caso lo hicimos así. Lo que pasa es que no tengo ahora mismo el archivo para enseñarles, el archivo donde tenemos modelada esa pared. Bien, ahora mismo vamos a pasar al truco 10, que sería el siguiente. Voy a abrir, vamos a leerlo primeramente, lo amplío, vemos el truco 10. Para lo que es Perú he podido ver en muchas ocasiones de que se utiliza lo que es la losa unidireccional. La losa unidireccional a veces se peca de un error, que es colocar un peralte demasiado pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces falla por cortante esa losa. Entonces hay que tener muy presente, porque me he encontrado muchos casos en los que pues he tratado de explicar qué sucede si colocan una losa de un tamaño que no sea muy grande y que sea unidireccional, pues a veces falla por cortante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues colocar una viga secundaria por la mitad, ¿no? Una viga secundaria o aumentar peralte de la losa. También falla por otras razones que vamos a ver a continuación. Entonces, me parece interesante ver este truco número 10 de interpretación de errores de losas unidireccionales. Así que vamos a abrir el archivo, que es el truco número 10. Entonces, esto tenemos aquí, por ejemplo, la losa fallando. Vamos a ver la losa fallando. Y veríamos que, de hecho, es la obra que estamos viendo aquí, ¿no? En el tema de la estructura anterior. De hecho, esto es un proyecto, ¿no? Entonces, esto se hace con losa unidireccional. ¿Y qué pasa si se quiere colocar aquí una losa, por ejemplo, de peralte de 20, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Una losa de 20 en esta única dirección. Pues bien, vemos claramente los avisos en resultados. En resultados, veríamos aquí todos los errores que diría en este caso. Dice, no se ha encontrado un armado de cortante capaz de resistir el cortante actuante. Así que ya saben, en Perú, aunque se usa mucho lo que es esta losa, he podido comprobar por los clientes y demás, hay que tener cuidado con ese cortante y siempre fijarse en los errores que salen aquí. Entonces tenemos límite de flecha activa, 0,58 centímetros, bueno, L partido 332. No cumple flecha activa en esta parte de aquí. Bueno, habría que revisar por qué es. Y veríamos aquí, por ejemplo, hay un listado donde me da todos los errores. A ver si lo encuentro. Ver aquí un listado de información. Bueno, ahora no se me abre el listado, pero es un listado completo del programa, ¿eh? Les estoy hablando del manual de instrucciones del software, que salen todos los avisos que se pueden producir en esos casos. Vamos a abrir ahora la losa sin fallar. Básicamente quería hablarles del tema del cortante, ¿no? Porque es que en ocasiones falla a nivel conceptual. Entonces, les quería comentar eso, ¿no? De que traten de no colocar losas unidireccionales
con un tamaño que sea de luz demasiado grande, ¿no? Porque ya ven los errores y avisos que suceden ahí. Entonces aquí veríamos, por ejemplo, los errores, que en este caso no hay errores, y todas las opciones para igualar y para trabajar lo que son los armados unidireccionales de esta losa. Vamos aquí a vigas muros, vamos a paños, gestión de paños. Les estoy hablando de esta losa, ¿no? Es una losa de este tipo con una definición de casetón que nosotros le definimos 20 por 30, por ejemplo, con un intereje determinado, con una capa de compresión determinada. Se introduce desde aquí para que vean un poco desde dónde se introduce esta losa que se utiliza mucho y es muy común en Perú. Bien, vamos al truco 11. Vamos a ver si está todo claro. Voy a ir viendo por aquí. Sí, por ejemplo, dice que la flecha secundaria puede fallar por flecha. Bueno, no sabemos por qué falla, no lo sabemos. Tendríamos que abrir el modelo y revisarlo, ¿no? Evidentemente falla por algo, ¿no? Pero claro, tenemos que ver los resultados. Tendríamos que ver por qué ahora falla esa viga central. Pero claro, ya les digo yo que no será algo muy grave. Se demora un poquito en abrirse. Bueno, ahí se quedó pensando abriendo los errores de esa viga, pero no creo que sea por algo grave. Puede ser que a lo mejor le falta el armado de piel, es decir, puede ser un fallo muy, muy insignificante. Bien, vamos ahora, como digo, a el truco 11. El truco 11 me parece interesante porque pocos ingenieros lo ponen en práctica y es el siguiente. Y es que en CIPECAD existe la opción de modelar los elementos constructivos y cuando tengamos las paredes ciegas principalmente, sin ventanas, porque pueden producir un aporte de rigidez. Entonces, si se imaginan esta vivienda unifamiliar, es una vivienda unifamiliar que tiene toda esta parte, evidentemente, que va a estar pegada a otra casa exactamente igual a esta, y sucede que toda esta pared va a estar ciega. Entonces, siendo el truco 11, voy a abrir el modelo. Vamos a cerrar aquí. De hecho, ya me abrió lo que es esa parte de la viga anterior. Vamos a ver por qué fallaba. Pero bueno, es criterio de diseño por sismo. Vamos a cerrar esto porque tengo el programa aquí atascado, ¿eh? No pasa nada. Porque el modelo no estaba bien trabajado. Permítame cerrar el programa y lo inicio de nuevo. Vamos a ver si lo cerramos un segundito y ya funciona. Vale, vamos a abrir pues este modelo y vamos a hablar en qué consiste lo que les estoy hablando, que no solamente aplica para viviendas de ese tamaño, sino que me he encontrado casos que se van a sorprender un poco, ¿no? Bien, aprovecho para explicarles mientras se ejecuta el CIPE, ¿no? Lo que quiero hablarles es lo siguiente. Cuando ustedes tengan una edificación, vamos a hacer un pequeño edificio. Vamos a marcar aquí la pluma primero. A ver, que tengo marcado el blanco, tal vez. No me quiere dibujar. Vale. Cuando ustedes tengan un edificio, imagínense que el edificio pues tiene una serie de niveles. Entonces vamos a imaginar un edificio. Se puede dar de forma particular, imagínense que aquí están los niveles. Es decir, tenemos muchos niveles, ¿no? Vamos a suponer que sea un edificio de unos 10 o 12 niveles. Pues hay una parte de la edificación que está hecha con mampostería y está totalmente ciega, es decir, no hay ninguna ventana en este sector. A veces pecamos de hacer un modelo en el que esta pared no la introducimos, es decir, no tiene una influencia en lo que es el tema de rigidez del conjunto de la edificación, siendo la rigidez pues K, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que lo introducimos como una carga lineal que también participa de las matrices de masas y demás, pero no de la matriz de rigidez. Y entonces aquí podemos estar cometiendo un fallo. Y el fallo es el siguiente. Y es que ahora voy a abrir ese modelo para seguir conversando. Vamos a ver ese truco 11. Venimos aquí. Lo abrimos. Y tenemos aquí la vivienda unifamiliar, pero esto sirve para todo, ¿no? Lo que voy a comentar ahora. En esta parte de aquí introduciríamos elementos constructivos. Vamos a introducirlos. Por ejemplo, de esta parte, elementos constructivos, le diríamos aquí, le diríamos pulse aquí para editar la lista de tipos disponibles, le decimos al más, nos traemos uno, decimos que, por ejemplo, es un ladrillo hueco, ahora no importa mucho, ¿no? Lo que coloquemos, simplemente quiero que vean que esto sería algo así, ¿no? Bien, lo introduciríamos en la parte ciega de la estructura. Mucho cuidado. Y esto interfiere en todo lo que son modos de vibración y periodo y demás. Cuando nosotros calculemos esta obra, pues que sepan de que va a tener una participación. Vamos a ver si nos hizo elementos constructivos. A ver, parece que no nos los quiso dibujar. Un segundo, vamos a ir más despacio. Vamos aquí. Claro, por el tema de los niveles. No teníamos marcados los niveles de un nivel al otro nivel, ¿no? Vamos a decir de este nivel a este de aquí. Vamos a introducir solamente uno, no importa. Lo importante es que se entienda la idea. Bien, aquí está, ¿no? Entonces, tendríamos ese elemento constructivo aquí, que evidentemente tendríamos en el otro lado. Cuando le calculemos en obra datos generales, le digamos, por ejemplo, elementos constructivos no se consideran, les recomiendo que le coloquen interacción con la estructura. Si quieren, no le coloquen el tema de estados de fisuración y demás, solamente interacción con la estructura. Le dirían aceptar y le dirían calcular. De esa manera van a tener un comportamiento mucho más real de la estructura. Piensen que cuando tenemos unas ventanas, vamos a decir así, una fachada de este tipo, tenemos aquí los niveles. Imagínense que tenemos ventanas en toda esta fachada, de forma muy esquemática, ¿no? ¿Qué sucede? Que no se genera lo que es la diagonal a compresión equivalente. Entonces, esa diagonal a compresión equivalente no se forma por el hecho de tener estos huecos aquí. Pero cuando tenemos una fachada que es totalmente ciega, tendríamos una diagonal equivalente que vendría en los dos lados respectivos del sismo. Vendría en un sentido y en el otro sentido. Entonces, teniendo la diagonal equivalente aquí, y los estados de fisuración, ¿qué hacen? Pues simplemente esa diagonal equivalente, si tiene una rigidez K, por decir algún valor igual a X, ¿qué es lo que se hace? Que esa rigidez X se le multiplica por un valor de 0.6, 0.7. ¿Para qué? Para reducirle esa rigidez en los diferentes estados de agrietamiento sísmico. Entonces, eso ya es un cálculo más avanzado, pero sí lo quiero comentar porque a veces modelamos solamente estructuras desnudas y eso pues pudiera ser un error para algunos casos, solamente cuando tenemos paredes ciegas. ¿De acuerdo? Entonces, dejando claro ese concepto ahí para que lo utilicen, para que lo pongan en práctica. Bien, regresamos aquí, vamos al truco 12. Vamos al truco 12. Vuelvo a mirar aquí en el chat, por ejemplo, a ver. No tenemos preguntas. Evidentemente, luego las vamos a resolver todas, ¿no? Si quieren, las pueden ir dejando. Piensen que las resolveremos luego. Bien, otro truco. Desde CIPECAD y CIPE3D. Obtener la vista 3D y abrir con AutoCAD. Vamos aquí a abrir el truco 12 que tenemos aquí anotado. Vamos aquí a cerrar esta información. Vamos al truco 12 y tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la nave completa en 3D.
es interesante de que cuando ustedes están haciendo la vista 3D, pueden llegar a obtener esta vista que les estoy mostrando ahora, ¿no? Esta vista se ha obtenido directamente desde el programa Zipe 3D, también lo pueden obtener desde ZipeCAD, pero tan sencillo como cuando están haciendo la vista 3D, por ejemplo aquí, vamos a hacer aquí un 3D, es obtener esa vista, ¿no? Donde dice aquí imprimir, le dicen que la quieren, por ejemplo, en AutoCAD 3D, ¿no? AutoCAD 3D. Y van a tener algo similar a lo que les estoy mostrando, de manera de que van a tener una información bastante interesante para añadir a un proyecto. Aquí pueden ver esa vista 3D del proyecto que estamos hablando, ¿no? El proyecto que hemos conversado al inicio de esta charla. Ahí estaría el proyecto y evidentemente hay diferentes formas de ver ese proyecto, ¿no? Conceptual, ya saben, ¿no? Si utilizan AutoCAD, tenemos diferentes formas de presentar y se pueden extraer vistas, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que tratamos de hacer las vistas con el mismo software Zipe 3D y se demora mucho hacer la vista, porque a lo mejor no tenemos un procesador adecuado o porque son muchas barras y está intentando hacer el cálculo de esa vista 3D, ¿no? Les estoy hablando cuando sacan los planos, en los listados aquí, planos, cuando sacan el plano de la vista 3D de la estructura 3D integrada, a veces no consigue hacer la vista 3D y se demora mucho tiempo. Entonces, les recomiendo esa opción, ¿no? Ese truco que está ahí, para que no pierdan tiempo, ¿no? Luego más tarde les muestro proyectos donde hemos incorporado vistas 3D y han quedado muy bien. Bien, el truco 13. Ya vamos a ir pasando a una parte más relajada de la charla. Pero el truco 13 es tener una memoria que ya la tengan hecha de forma como memoria base, ¿no? Es decir, yo siempre tengo esta memoria base que dice antecedentes, descripción del proyecto estructural, información general, normas y estándares, y siempre trabajo con la misma plantilla de normativa, perdón, de la misma plantilla de memoria, en la que hay pues siempre una explicación previa del proyecto, una descripción de los modos de vibración, ya saben, de que el comportamiento estructural hay que redactarlo, hay que explicar cómo se comporta la estructura. Nosotros como ingenieros somos responsables del comportamiento de la estructura, decir las decisiones que se han tomado, decir un poco las consideraciones de viento tomadas y luego, más adelante, cuando ya entramos en una fase más avanzada de la memoria, le colocamos toda la información automática del software. Entonces, a veces se han rechazado proyectos solamente porque han visto mucha información automatizada y se deshumaniza la memoria, de manera de que se separa lo que es la parte de la persona con el software, cuando en realidad tiene que estar explicado al inicio, siempre de forma redactada por nosotros y no de forma automatizada. Es un consejo que les doy para que cuando revisen su proyecto tengan una idea mucho más humanizada del proyecto y no tan robótica como es un resultado de, como ya saben, ¿no? Los modos de vibración, derivas, ya me explico, ¿no? Es decir, toda esta cuestión es muy automática y no da información. Cualquiera puede hacer clic y dar al botón y obtener esta información, pero cualquiera no entiende esta información. Ese es el tema, ¿no? Entonces explicar un poco el comportamiento, los modos de vibración tienen que ser elevados, las dos direcciones, periodo tiene que ser elevado, como muchos ya conocen, ¿no? Estamos haciendo la charla también entendiendo de que muchos de ustedes son ya usuarios y son profesionales, ¿no? Bien, seguimos. Aquí el truco 4, pues la preparación de planos adecuados. Es muy bueno que tengan una plantilla de planos, es decir, como la que les voy a mostrar ahora, ¿no? Que tengan siempre la misma estructura preparada. Yo siempre tengo una estructura preparada en la que las láminas, que vemos aquí en la opción de abajo, siempre están ubicadas de tal manera que nunca las cambio, ¿no? Entonces, este es un pequeño truco para que no estén haciendo siempre láminas nuevas, sino que las tengan preparadas ya, las tengan ubicadas ya para solamente cuando haga un proyecto nuevo simplemente vacían esta información y le introducen la nueva, pero previamente tienen que tener todas estas casillas hechas, ¿no? Desde aquí en presentaciones. Bien, vamos a regresar. Y bien, como bien ya saben, hay una serie de datos normativos para todos los países
que muchos ya conocen, ¿no? Es el tema de las derivas, es el tema de la clasificación de importancia de edificaciones, y todos estos temas siempre tienen una vinculación directa con temas de ductilidad. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, es importante conocer la teoría de diseño por desempeño porque todo tiene una relación directa a la hora de trabajar. Y todas estas cuestiones de importancia de obra, de clasificación, de reducción, cuando ustedes ya, seguramente muchos de ustedes, como digo, ya tienen una experiencia muy positiva y muy grande, lo conocen de primera mano, pero más lo digo para las personas jóvenes que todavía no están familiarizadas con el tema de ductilidad. Más si eres un ingeniero joven o ingeniera, tienes que conocer todo lo que es el tema de los criterios de ductilidad, la teoría de diseño por desempeño, porque al final muchas personas preguntan, bueno, ¿qué factor le colocamos aquí? ¿Qué R le colocamos? ¿De 8, de 7, tal? Al final solamente es tener una percepción de la estructura, cómo deformaría, cómo disiparía energía y por dónde la disiparía. Si no hay disipación de energía, evidentemente todos esos factores de reducción y demás van a ser cercanos a uno, ¿no? Si no existe, digamos, una buena estructuración. Entonces, este concepto siempre es base, ¿no? Corregir la torsión en planta, muchos ya saben de que es básico para que cumpla todo, ¿no? Y en estos trucos que nosotros estamos comentando, al final es ¿para qué? El objetivo es que adquieran seguridad con el software. Cuantos más trucos vean, cuanto más ejercicios resueltos vean, cuanto más dilatada sea su experiencia en términos de proyectos, mucha más es la seguridad. Es decir, ¿ustedes cuánto tiempo creen que se demora una persona en hacer, por ejemplo, un proyecto como este? Pues se puede demorar fácilmente 2 o 3 días teniendo la experiencia adecuada. Pero claro, una persona que recién comienza, bueno, ¿cómo le aplico las cargas de viento? ¿Cómo trabaja el programa? ¿Cómo no trabaja? Por ello que me gusta hacer estos trucos, ¿no? Ahí dejo mi correo también, por si alguna persona se quiere poner en contacto. Pero ahora me voy a dedicar a un poco responder consultas y además tengo por ahí otros modelos para seguir trabajando. Vamos al chat. No sé cuánto rato llevamos. Vale, vamos a responder algunas consultas, ahora sí. A ver, relación de perfil compacto. Voy a comenzar por orden, ¿no? Si tienen consultas, las van agregando. Y veríamos por aquí. Bien, vamos a ver. Si tienen consultas, las van agregando porque las voy a ir respondiendo. Primero, la relación de perfil compacto. Voy a salir aquí un momento y vamos a abrir, por ejemplo, las secciones sísmicamente compactas. Este es un documento de Excel en el cual nosotros le colocamos, por ejemplo, el ancho del ala. Imagínense que el ancho del ala sea 200. Pues tenemos un espesor mínimo para lo que sería que esa viga cumpla capacidad sísmica de sección. En este caso, el espesor mínimo para grado 50 de acero sería de 13,84. Comercialmente sería de 15. Y en A36 sería de 11,74, sería de 12, ¿no? Estamos hablando del ala del perfil. Luego, el alma, lo mismo sucede. Por ejemplo, imagínense que es un alma de 400. Pues el perfil del espesor que tiene que tener mínimo comercialmente sería de 8 en grado 50 y en A36 de 6. Y esto es en base a la fórmula del código. Y esto aplica para Perú, aplica para Ecuador, aplica para Colombia, porque todo es lo mismo. No hay diferencias en términos de esta formulación, ¿no? Que es BF dividido 2TF menor o igual a 0,3. E es el módulo de elasticidad dividido por el factor de fluencia elevado a 0,5. Y la fórmula es la misma, ¿no? Entonces se hace una comparativa y en base a eso se estipulan pues, esas relaciones de compacidad. Y eso es para que cumpla compacidad sísmica de sección. Entonces un proyecto, vamos a abrir aquí el Paint 3D rápidamente. Todo proyecto tiene que cumplir lo que es la compacidad sísmica de sección y tiene que cumplir, además de eso, la longitud LB no ariostrada. Entonces, para catalogar un proyecto como SMF, tiene que cumplir la longitud LB no ariostrada
y tiene que cumplir la compacidad sísmica. La compacidad sísmica se resuelve con el Excel que les he indicado. Y la fórmula LB más o menos oscila en unos 2,5 metros más o menos para un perfil normal de un edificio, ¿no? Es decir, vamos a decir así, una IP 300, una IP 330, ¿no? 330, 300, es decir, por ahí, ¿no? Oscila en 2,5 metros esa longitud. Y eso es para que se desarrolle el momento plástico en el extremo, es decir, para que haya disipación de energía. Entonces hay que tener muy presente cuando hagamos diseños esa fórmula. Vamos a ver aquí en el chat. Seguimos. Se calculan por separado la cubierta metálica. Sí, está la ley antes. Claro, evidentemente, pues respondiendo a esta consulta de si se calculan por separado las cubiertas metálicas, que los esfuerzos varíen. Sí, claro. Entonces hay que hacer varios modelos y ver qué pasa con cada modelo y hacer una relación de todos los modelos y ver cuál es el más desfavorable. Vale. No quedó claro el tema de las placas de anclaje entre las estructuras metálicas y de concreto con el software. Bien, las placas de anclaje las calcula el mismo software. Desde CIPECAD se pueden llegar a obtener placas de anclaje. Vamos a regresar aquí, por ejemplo, al truco 3, truco 4. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a esa consulta específicamente, que no quedó claro lo que es la placa, el cálculo de placa de conexión con la estructura. Bien, desde la herramienta CIPECAD nos permite solamente hacer un cálculo. Cuando hacemos clic en calcular ya la estructura completa, dice calcular incluida cimentación, es decir, nos va a pedir que calculemos, por ejemplo, las uniones en esta parte, y si tiene la estructura 3D integrada introducida, nos va a hacer el cálculo de lo que es la placa de conexión, es decir, justamente la consulta que ha resuelto. Pero yo lo que estaba comentando es que lo que son las uniones ya de los nudos principales, hablando de este nudo de aquí o este nudo de aquí, esas uniones sí que recomiendo hacerlas separadamente con el programa de CIPE 3D, por las razones indicadas, porque cuando nosotros vamos a ver los resultados, no nos permite editar la unión, nos permite visualizar lo que ya está hecho de la unión. Es decir, que si nosotros pegamos ya con las uniones hechas esta estructura, es decir, desde obra, estructura 3 integrada, nosotros la incorporamos con la opción de importar la estructura que hemos creado previamente en CIPE 3D, ya la tenemos con uniones, es lo que quiero decir. Pero además el programa nos permite calcular la placa, ¿no? Entonces podemos hacer como un mixto, ¿no? Calcular con un programa unas cosas y con el otro programa otras cosas. Eso sería respondiendo a la consulta. Y no se olviden de en CIPE 3D siempre uniones generar, ¿no? La opción de uniones generar, las generaría y luego uniones calcular. Las calculan y evidentemente aquí ven que tienen la plantilla de abajo del dibujo, que lo pueden extraer luego de los planos. Bueno, de los planos previamente desde CIPECAD y pasarlo aquí como una plantilla, como pueden observar, ¿no? Aquí tenemos esta plantilla en la que ya la estructura calculada, ¿no? El tamaño adecuado de la columna y veríamos en qué zonas tenemos que colocar alguna especie de elemento para terminar de cerrar ahí la estructura. De hecho, aquí hay que colocar como una especie de ábaco, ¿no? Para terminar de cerrar. Y vemos que las uniones nos quedan exactamente encima de la columna. Eso se hace pues previamente haciendo un replanteo. Pero bien, la consulta, vamos con la siguiente. A ver. Vale. Sería bueno repetir lo de las tres estructuras
que tienen diferentes periodos de vibración. No quedó muy claro el análisis que hay que realizar. Se habló. Sí, hay que hacerlo una por una. Hay que hacerlo una por una. Aunque se puede hacer todo en uno, como ven en este proyecto, porque no es un proyecto importante. Pero si tienen algo un poquito más importante, más representativo, recomiendo hacer cálculos individuales de cada estructura y analizar las estructuras de estructuras 3D integradas de forma independiente. Vale. Me toca capacitación con CIP de México, pero veo que usted tiene muy bien dominio de software y un compromiso total con los usuarios para que lleven a CIP esos detalles que ocasionen su usuario termina diciendo, vale, perfecto, bueno, un saludo para este ingeniero Jorge Hernández, ¿no? Comenta bueno, que está feliz y contento con su licencia y está saludando simplemente. El truco 7, no le quedó claro. Vamos a volver aquí. Truco 7. El truco 7 es revisar las tensiones de las vigas T invertidas una vez realizado el cálculo. Perfecto, y muy bien que me lo hayan planteado así, ¿no? Truco 7 para yo ir a buscar. Regresando al modelo, hablamos de una estructura que tiene vigas T invertidas. Entonces, esta solución no es una zapata en la cual tenemos restringidos los grados de libertad, es decir, que es una cimentación con balasto. Es decir, estas cimentaciones se les coloca un módulo de balasto para que trabajen como con un efecto de muelle, un efecto de resorte, ¿no? Aquí están viendo esto mal dibujado, pero es un tema del dibujo 3D, no le presten atención. La columna realmente llega hasta abajo, ¿no? Si hacemos un detalle constructivo, esta columna se introduce en las armaduras hasta aquí y llegan hasta la base, ¿no? Bien, este tipo de solución es una viga, es decir, es un elemento lineal. Mucho cuidado, no es un elemento discretizado por elementos finitos, no es nada más que una viga. De hecho, cuando hacemos la deformada, vamos aquí a resultados, deformada, bueno, dice que tengo que calcular porque he estado manipulando mucho el modelo. Si hacemos la deformada, veríamos que es una viga, un elemento lineal. Entonces, en los resultados, vigas, muros, información de las cimentaciones, en este caso las vigas, veríamos si la tensión admisible en la viga no supere la que nosotros hemos colocado en datos generales. De hecho, el programa nos va a avisar igualmente, ¿no? Pero, ¿qué trato de decir con esto? Que es una opción para que no sobredimensionemos las vigas T invertidas. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué viga le colocamos? Le coloco esta. Entonces, le colocamos una viga que no tiene un tamaño estipulado para lo que necesita el edificio. Lo que está claro es que se comporta muy bien en ese tipo de suelos que he marcado, ¿no? Suelos de la costa, suelos que tienen elevada capacidad, elevada cantidad de arcillas. Y entonces, de hecho, tenía un Excel preparado ya, siguiendo con la consulta, que es el Excel del módulo de balasto, ¿no? Entonces, con este pequeño Excel se puede llegar a hacer una estipulación de, si en este caso tenemos una cimentación tipo viga invertida, le colocaríamos, por ejemplo, el ancho. Imagínense que el ancho sea 1.5 metros. Le colocamos el largo. Imagínense que el largo sea 6 metros, esa viga. Aunque aquí creo que tengo que colocar una coma, para que funcione el Excel. Y la placa K30, que esto lo hemos explicado en muchos vídeos de YouTube también. Por eso no interesa mucho repetir en estas charlas información que ya está en los canales de YouTube, pero sí me interesa dejar claro la duda, si alguno tiene la duda, ¿no? Que la plantee y lo escriba. Al final, una placa 30x30 es el típico estudio que nos da la información para esa placa. Esto puede salir una información de 3 kilopond de centímetro cuadrado, por poner un ejemplo. Y nos daría, por ejemplo, un balasto expresado en kilopondios centímetro cúbico. Mucho cuidado, es este el que tenemos que tomar, y lo colocaríamos al software, ¿no? Aquí donde dice vigas, muros, editar vigas, esto tiene un balasto. A ver, vigas, muros, editar. Aquí lo colocaríamos aquí, por ejemplo, ese balasto. ¿Se entiende? Ahora bien, respondiendo la consulta de que no quedó claro el truco, pues simplemente consiste en revisar la
la tensión admisible de la viga y compararla con el valor que hemos colocado en datos generales. Y en base a eso, haríamos un diseño más grande o más pequeño de esa cimentación. Nada más. Vamos aquí a ver las siguientes dudas. ¿Qué diferencia hay entre la viga invertida y muro con zapata corrida para cimentación? Buena pregunta. El muro con zapata corrida, estás discretizando por elementos finitos el muro. Esa es la diferencia. En la viga invertida se discretiza todo como un elemento lineal, pero se puede comportar muy parecido, muy similar. A ver, cuando las uniones de la cubierta con la viga, cuando las uniones de la cubierta con la viga, la longitud de los pernos sobrepasa la longitud de la viga, ¿qué se debe hacer? ¿Es necesario aumentar el peralte de la viga? Muy buena pregunta. Ahí está David Escobar. Vale. Miren, a veces hay que tomar decisiones del tipo no colocar lo que el programa nos entrega, porque evidentemente constructivamente sería imposible. A veces el programa nos busca ese empotramiento perfecto, con esos pernos ahí colocados de una manera, pues, a veces exagerada, donde sí que evidentemente tendríamos que respetar la decisión del programa, sería para un edificio, pues, de más niveles de estructura metálica, evidentemente el perno que saque sería sagrado, ¿no? Pero para este caso yo no recomiendo tampoco hacer de manera exacta lo que el programa nos propone, sino que podemos reducir un poquito el tamaño de ese perno, la longitud, y que nos quede ahí de forma perfecta. A ver, recomienda modelar una escalera empotrada en un muro en un modelo separado. Bueno, cuando se hacen escaleras hay que pensar de que normalmente suele ser un sistema estático y se puede calcular de manera separada. No hace falta incorporarlo a los modelos que ya tenemos y recomiendo nada más trabajar con las opciones que el software nos entrega, ¿no? Para hacer escaleras. Ven ahí que hay una escalera aquí detrás, en esta parte de aquí. Recomiendo trabajar simplemente con esas opciones de software o con Cipe 3D se pudiera llegar a hacer una estructura 3D integrada, incorporar alguna lámina, pero no recomiendo porque eso complica mucho el modelado. Hay que simplificar siempre, ¿no? Y escaleras, todo separadamente sería para mí más práctico. Muy interesante, mucha información nueva del uso del software. Vale. Saludos para Rogelio Castro. ¿Nos podría explicar el cálculo del módulo de balasto para losas? Es bien sencillo, bien sencillo. Es decir, como les estaba indicando, hay un módulo de balasto que se establece con una placa de 30×30, que es un estudio real. Muchas veces no se hace y ese K30 se obtiene por correlación. Es decir, por los ensayos SPT que se hacen al suelo, hay unos valores como los datos de cohesión de suelo, hay unos valores ahí que están en función y nos pueden dar por correlación el dato del K30 sin hacer estudio K30. Bien, supongamos que ya tenemos el K30 y que el K30 sea de 3, que es el equivalente a una placa 30×30. Sabemos las medidas de esa losa, es decir, esa losa puede tener un tamaño de 6 metros por 6 metros, 5 metros por 5 metros. Entonces cambiaríamos en este documento de Excel, me confirman si se ve, y cambiaría pues en base a lo que es la composición de arenas y arcillas del suelo, que esto sí que hay que colocarlo. Normalmente esto se hace con suelos mejorados que tienen una relación de 80 de arenas y de arcillas 20. Y cuando ya se tienen estos tres datos, que serían 1, medidas de la losa, 2, K30, 3, relación de arenas y arcillas, ya tenemos inmediatamente el valor del balasto aproximado para trabajar. Buenos días, ¿se pueden bloquear los armados en losas unidireccionales para que no reseten las modificaciones cuando se hace un análisis nuevo? Pienso que sí, hay una opción de guardar una copia, donde dice aquí, guardar copia del armado de losas en todos los grupos. Entonces, cuando se vuelve a calcular, usted le da a recuperar copia del armado en todos los grupos y le recupera el armado realizado anteriormente. Buenos días, ¿se pueden bloquear? Sí. ¿Cómo puedo ver los esfuerzos en el suelo producto de la estructura?
esfuerzos en el suelo. A ver, si llega una columna a una zapata, por ejemplo, lo que se transmite como un esfuerzo es un punto donde llegan una serie de esfuerzos, es decir, sería un nodo, ¿no? En este caso. Pero si lo que tienes es una estructura, que tienes una estructura donde hay una losa debajo, está discreditada por elementos finitos, pues es muy sencillo. Con la opción de isovalores, te irías a isovalores y verías ese tema. Lo que pasa que lo que hemos visto ha sido una explicación relacionada con unas vigas T invertidas que se discreditan como elemento lineal. Y ahí es donde está el problema, que los esfuerzos en el suelo son más difíciles verlos. Es por ello que he explicado ese truco, ¿no? Que era el truco 7, si no estoy mal. Bien, ¿cómo se calculan o dónde se obtienen los coeficientes de momentos para el pandeo? Momentos para el pandeo, factor de momento crítico para el pandeo lateral. Bien, buena pregunta. ¿Qué sucede con el análisis y diseño de elementos si se dejan por defecto? 1. Coeficientes de momento de pandeo. Bueno, ¿qué puede pasar si se dejan los coeficientes de pandeo en 1? Que puede fallar por esbeltez la pieza y que si nosotros le colocásemos ese elemento que iría ahí, es decir, es un elemento que realmente iría, pero no está colocado en el modelo, pero que realmente va, es decir, como les estaba indicando antes, pues no estamos considerando ese efecto que va a tener ese elemento real en el elemento, ¿no? Yo sé que es un poco raro lo que acabo de decir, pero esa es la idea, ¿no? Que estaríamos dejando de considerar una restricción de pandeo que nos estaría haciendo un elemento que en la realidad el ahora va a estar, ¿no? Eh, Esa sería un poco la idea, ¿no? Que estaríamos dejando de utilizar esas acciones que nos generan elementos existentes en la obra. Así que no pasaría nada, estaríamos del lado de la seguridad, no pasaría absolutamente nada. De acuerdo, aquí estaría el Excel del módulo de balasto que lo están solicitando Ray Ramírez. Bien, de acuerdo, pues estarían todas las consultas respondidas en principio. Seguimos los participantes, muy bien, les agradecemos la asistencia y esas serían las dudas respondidas ya, ¿no? Bien, en este momento lo que voy a hacer es, vamos a abrir, por ejemplo, otros modelos, ¿no? Si tienen más preguntas, las pueden plantear sin problema. Bien, ¿tienen alguna duda, por ejemplo, del programa Strubeam Design Share Walls o alguna duda en específico? Voy a esperar. Si tienen alguna duda de algún software en especial, de estos nuevos que han salido 2020-2021, me gustaría saberlo. Sí, Eduardo, creo que en todo caso sería interesante que mostraras algo y en todo caso, quizás para el mes que viene pudiéramos entonces organizar otro seminario donde hablemos de estos nuevos eh, programas que ha estado sacando CIPE. Claro, la idea sería sobre todo preguntar a las personas qué están necesitando, ¿no? Sobre todo ustedes que están en CIPE Perú, hacer como una pequeña encuesta, ¿no? Y ver qué están necesitando para ver cómo plantearíamos un segundo webinar. Ahora vamos a responder la de reservorio, que me comentan por aquí. Me dicen por aquí el tema de qué programa recomiendo para hacer análisis pushover. Tengo muro sótano, también muro de corte juntos y a la hora de diseñar la cimentación, las vigas de cimentación están separadas. ¿Cómo podría unirlas? Bien, esto sí que tendría que verlo, ¿no? Hay ciertas preguntas que tengo que ver en modelos para poder responder. Pero vamos a responder el tema del reservorio. Aquí veo CIPE Architecture, ¿no? Están haciendo una pregunta del software nuevo de CIPE Architecture. ¿Qué puedo comentar de CIPE Architecture? Vamos a comentar lo siguiente. Vamos a hacer un comentario, no vamos a hacer una explicación muy larga, pero sí quiero dejar claro un tema. Entonces, vemos el IFC Builder, ¿no? El IFC Builder, como ustedes saben, es el programa que nos permite modelar
volumétricamente una estructura. Pero ¿qué ha cambiado con el CP Architecture, ¿no? Vamos a escribir aquí IFC Builder y vamos a escribir aquí CP Architecture. Entonces, este programa ha incorporado la opción de introducir ciertas opciones curvas, ¿no? De hecho, hay una demostración ahí bastante interesante que se llama The Wave, ¿no? El modelo de Wave, que es el modelo que aparece de forma gratuita ahí para poderlo descargar y analizar. Al final, permite introducir elementos curvos, permite modelar algo parecido a lo que sería Revit, ¿no? Es decir, nos permite hacer, ajustar ciertos requisitos arquitectónicos a nuestros modelos, pero claro, si luego queremos calcular esta losa, podemos llegar a tener problemas si queremos hacerlo con el software, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Modelar esto como una lámina en Cipe 3D, pero claro, ya saben que Cipe 3D no nos entrega los armados. Sin embargo, es un excelente programa. Lo que puedo decir simplemente es que es un excelente programa. Me agrada mucho porque nos va a permitir eso, de cara a nuestro cliente, entregarle un modelo, como estábamos indicando antes, en el truco anterior que tengo por aquí. En este truco, vamos a ver, en este truco, donde dice utilizar BIM Architecture o IFC Builder para modelar elementos arquitectónicos. De cara a nuestro cliente, lo digo, no tanto de cara al cálculo, sino de cara al cliente. Esto es muy bueno. De hecho, los arquitectos están buscando herramientas similares al Revit porque les permiten desarrollar su imaginación, les permiten llegar a modelos donde transmitir una idea, una emoción, ¿no? Es decir, a nivel de proyecto. Y el IFC Builder lo que pasa es que es matemático, ¿no? Es como una herramienta hecho para ingenieros, ¿no? Cuadriculado, ¿no? Es todo cuadriculado, todo cuadrado, hay una ventana aquí y ya está, ¿no? Pero claro, es que el CP Architecture recomiendo que vean algún pequeño tutorial, por ahí en YouTube hay alguno, y pueden ver pues cómo se trabaja, ¿no? Y al final, eso es el CP Architecture, nada más. No es que tampoco nos va a hacer nada de cálculo específico, sino que al final nos va a entregar una herramienta muy poderosa para nuestros clientes. Sí, allí más que todo, desde el punto de vista arquitectónico, hay que aclarar de que la ventaja de este programa es que maneja el concepto de bosquejo, donde nosotros podemos plantear los volúmenes básicos de nuestra edificación, por supuesto, repito, orientado siempre a la arquitectura, y eso en cierta forma emula un poco lo que es el inicio del diseño arquitectónico en cualquier edificación, la volumetría. Y aparte de eso, por ejemplo, en la versión que salió apenas la semana pasada, la versión 2021.b, ya tiene otra mejora importante que es la definición mucho más cómoda de los niveles de la edificación, que eso era un punto débil que tenía Cyber Architecture en su inicio. Pues. Entonces, como podemos ver, CIPE siempre está en constante mejora de sus productos, pues. Sí, sí, sí. Yo suscribo lo que comenta el compañero Luis. Es un excelente programa. Recomiendo comenzar a usarlo cuanto antes, porque si no lo usan, otro lo va a usar y va a tener mejores presentaciones, ¿no? Al final todo es como muy competitivo, ¿no? El mercado de lo que son proyectos. Así que yo recomiendo de verdad, no por quedar bien ni nada, comenzar a usarlo porque es una muy potente herramienta, ¿no? Y de hecho los arquitectos buscan herramientas similares para trabajar. Entonces llega un arquitecto, tiene una idea brillante, pero luego se procesa, como lo que estaba indicando Luis, con el bosquejo, luego pasa la idea, luego pasa a materializarse la idea a nivel estructural. Entonces es importante que todos trabajemos con el mismo sistema, ¿no? El sistema BIM, y si utilizamos el CIPE, en lugar de estar trabajando con otros softwares, pues todo se va a hacer mucho más simple, va a ser más sencillo. Vale, vamos a ver la del reservorio. Un reservorio, bueno, puede haber un reservorio que sea enterrado o puede haber un reservorio que esté elevado, ¿no? Entonces pueden haber diferentes soluciones. De hecho, les recomiendo que busquen un video en YouTube que hay, que es un reservorio, un cálculo sería donde hay una estructura metálica y es un reservorio de agua,
donde se analiza a nivel de ese tema, ¿no? Una estructura metálica que tiene un depósito arriba de agua. Evidentemente, pues eso tiene un sistema de péndulo invertido a nivel estructural y hay que trabajarlo de una manera determinada. Pero o a nivel de reservorio, bueno, decir eso, ¿no? Que si van a hacer tema de armado de muros, háganlo con CIPECAD, porque van a obtener los armados. Si va a ser una estructura en metal, pues pueden hacerlo en CIPE 3D. ¿Qué programa recomiendo para análisis no lineal pushover? Mire, yo he tratado de hacer análisis no lineal pushover en diferentes softwares. El que más me ha gustado es Etaps. Los he hecho muchas veces en SAP, pero SAP a veces no me ha hecho el mismo análisis que Etaps, lo cual es un poquito raro, ¿no? Y contradictorio. A lo mejor he estado haciendo algo mal, pero no creo, la verdad. Pienso que el mejor programa para hacer pushover es Etaps, sin duda. Etaps. Y de hecho, bueno, tenemos material de ese tema. Pushover, ¿qué nos permite? Nos permite abrir la mente al comportamiento estructural. Nos permite, es mucho más allá. Es decir, estudiar un análisis no lineal pushover puede parecer algo muy simple, pero no es muy simple, sino que ahí está la clave de diseño sismo resistente y se aplica para todos los países. Bien, en la consulta de Ray Ramírez de tengo un muro de sótano y también un muro de corte juntos. A la hora de diseñar la cimentación, las vigas de cimentación están separadas. ¿Cómo podría unirlas? Bueno, como les decía, esta consulta la tengo que revisar. Raúl Salazar. En varias ocasiones, al calcular estructuras un poco irregulares con CPCAD, en los armados de losas bidireccionales proporcionan los armados con varillas de FI 16, 18, 20. Se recomienda reducir un poco la fuerza sísmica para reducir armados. Bien, claro, es que cuando se hace un modelo, también participan en los esfuerzos las losas, ¿no? Y si el programa detecta que a nivel de desplazamientos de edificios son elevados y hay un problema ahí con los elementos discretizados, ¿no? Que serían las losas, pues va a colocar más acero. Se puede interpretar que la losa sería como un elemento secundario y no tendría por qué estar trabajando a sismo. Pero yo recomiendo hacer como una especie de intermedio, ¿no? Ni tanto ni tan poco, ¿no? Es decir, que si le está pidiendo una varilla de 18, pues a lo mejor con una de 16 ya pasa, ¿no? Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones. No es que el programa nos da la decisión, sino que nosotros tomamos la decisión por el programa. Me refería a si se puede utilizar vigas invertidas para diseñar cimentaciones anular, cimentación para tanques, para soportes de tanques circulares con almacenamientos líquidos para tipo reservorio. Es decir, se refiere tal vez a una cimentación circular. Cuando dice anular, Es tendría que correcto, ver, ¿no? es correcto, es correcto. Vale. Cimentaciones circulares. ¿Qué puedes comentar, Luis, de ese tema? ¿Has podido ver alguna solución? Bueno, la verdad es que primero, no todos los días se hace un cálculo de esa naturaleza. Personalmente, no he tenido ninguna experiencia al respecto. Eh, Mis años de desarrollo profesional, eh, he visto un tanque de ese tipo una vez, una cosa así. Al final todo depende, por supuesto, del área en que uno se esté desenvolviendo. Si uno está orientado, por ejemplo, a lo que es la infraestructura petrolera, por ejemplo, es por supuesto mucho más común ver ese tipo de tanques. Eh, Lamentablemente, desde ese punto de vista, no tengo mayor referencia. Bueno, yo lo que puedo comentar se me ocurre ahora, ¿no? Es decir, si tenemos una cimentación, imagínense una cimentación cuadrada, con la opción de recortar las zapatas poligonales, pudiéramos darle un recorte a la zapata, ¿de acuerdo? Con la opción de recortar con las opciones de las zapatas poligonales, ¿no? Hay una opción en el software, que está por ahí en cimentación, la pueden buscar, que nosotros vamos definiendo el contorno y pudiera quedar una cimentación circular en ese caso. Bien, vamos a ver. Bien, sí, ingeniero, es un poco capacidad de trae mejoras, vale, pero poco se dé su uso. Bueno, tal vez haremos algo de CIPE Architecture si están interesados. En el canal de YouTube o CIPE Perú hará algo también. Bien, ingeniero, de acuerdo a varios registros de aceleraciones en sismo
16 de abril en Ecuador, las aceleraciones fueron en varios sectores casi el doble de las aceleraciones que propone la NEC 15. Las estructuras estarían subdimensionadas. Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente, de Raúl Salazar, que está comentando que hay un reporte, hay un análisis de que decía de que se ha reportado una aceleración mayor. Pero ¿qué pasa? Las estructuras tienen una reserva de ductilidad, siempre. Y las estructuras que son de niveles de 2 pisos, 3 pisos, normalmente el sismo no tiene nunca fuerza para tumbarlas. Eso pasa tanto en Perú como en Ecuador, como en Colombia, como en cualquier país que tenga zona sísmica. Entonces, por mucho que haya un sismo elevado, nunca va a tumbar la estructura. Normalmente la va a tumbar cuando ya son 4 pisos, 5 pisos. Ahí sí es cuando, si estuviera subdimensionado, como está comentando aquí el ingeniero Raúl Salazar, realmente ahí sí estaría pudiendo colapsar. Pero en estructuras de 2 pisos, 3 pisos, normalmente el sismo no tiene fuerza para empujar la estructura, porque fuerza es igual a masa por la aceleración. Si hay poca masa, no hay fuerza. Entonces, por mucho que haya mucha aceleración, si no hay masa, no hay fuerza. Entonces, es lo que puedo decir, ¿no? Y decirles que todo esto se ve en pushover, ¿no? Cuando vean análisis pushover y vean cómo se comporta de una manera de otra, qué pasa cuando aumentamos una columna de tamaño, qué pasa si aumentamos una en lugar de otra, o qué pasa, pues vemos cómo aumentamos la utilidad del edificio y eso nunca lo va a decir CIPECAD, ¿no? Y eso va a ayudar a qué? A que nuestro diseño con CIPE sea mejor. No estoy diciendo que no usen CIPE, al contrario, yo uso CIPE todos los días, pero sí que estoy diciendo que apoyarnos en herramientas para ver ciertas cuestiones nos pueden ayudar mucho. Suelo, estructura y si es así, mostrar un ejemplo práctico. Henry Ticona Centón. Bueno, ¿nos puede indicar si CIPE puede calcular conceptos suelo, estructura? Claro que sí. Claro que sí lo calcula, ¿no? Con el balasto que estamos comentando, ¿no? Es decir, cuando se le coloca el balasto que hemos indicado, pasa que ya estamos haciendo interacción suelo-estructura, ¿no? Entonces, además, la versión 2021 tiene una opción de que nos permite ahora, antes era totalmente estático lo que es el tema de la cimentación con plinto aislado o zapata, sino que no podíamos colocar ningún balasto. Es decir, era una cimentación empotrada. Ahora no, ahora le podemos decir al programa que calcule con interacción suelo-estructura, pero es que también lo podíamos hacer antes con la opción de modelar como losa. Es decir, podíamos modelar como losa, siempre hemos podido hacer cálculos con interacción sobre estructura. Lo que pasa es que ahora CIPE ha sacado una nueva herramienta que es la de aquí, donde dice cimentación, interacción sobre estructura. Esto que ha aparecido aquí no es que sea nuevo, simplemente es que es una nueva aplicación. Entonces, asignar, ¿no? Vemos que no me deja asignar porque esto ya tiene interacción sobre la estructura, no me deja asignar porque ya tiene balasto. Lo único que esta parte también tiene una asignación de, que tiene interacción sobre la estructura, evidentemente. Y esto es un plinto, cuidado, antes este elemento no se le podía decir que era que tuviera balasto, no se podía antes, simplemente no había la posibilidad. Ahora en la versión 2021 le podemos decir que este elemento tenga balasto y de hecho lo tiene, ¿no? Ahora que han hecho esa consulta, vamos a decir así. Bueno, básicamente este elemento tiene balasto, se le ha introducido balasto, igual que hay balasto aquí. De hecho, cuando hagan modelos siempre tienen que tener todo balasto, tanto la parte de vigas invertidas como el plinto que haya, todo tiene que tener balasto. No vale que haya una parte que no tenga balasto y otra que sí tenga. Bien, regresamos aquí. Así que el ejemplo práctico, de hecho, si buscas en YouTube ejemplo vinculación suelo-estructura, ahí hay algunos vídeos que puedes encontrar de ese tema que hemos desarrollado. ¿Para cuándo desarrollan un seminario de infraestructura sanitaria? Alcantarillado. Sí, bueno, eso es un tema que evidentemente podemos ir desarrollando en cualquier momento. Cuestión de que estén pendientes de nuestras redes, que siempre estamos promocionando los seminarios que estemos realizando allí. Pero en todo caso voy a tomarlo como nota prioritaria para ver en qué momento podemos organizar uno al respecto. Perfecto, pues ahí estén atentos al canal CIPE Perú, las redes CIPE Perú, para ver qué se está haciendo. En zapatas de muros sótanos sin vinculación exterior. ¿Dónde puedo ver las tensiones? Zapata de muro sótano.
Bien, es que ese es el problema, ¿no? Si se modela, mm, si no se modela de la manera adecuada, no se ve la tensión en el terreno. Se ve cuando, cuando hay el balasto que estoy indicando. Se ve cuando se ha modelado como losa o como también se puede ver si se ha colocado interacción suelo-estructura. ¿Qué tan cierto es que CIPE sobredimensiona las estructuras frente a TAPS? He tenido la experiencia de comparar dos modelos y no, CIPE presenta secciones mucho más grandes. Bueno, cuidado porque el tema de la sección lo estipula el ingeniero, es decir, es el ingeniero quien le coloca la sección. A veces para que cumpla, pues como digo, en estructuras de 2 pisos, 3 pisos nos pide el chequeo del nudo. El chequeo del nudo a veces sobredimensiona. Si no tenemos la teoría clara de utilidad de estructuras, nos pasa que creemos que el resultado que CIPE nos arroja es correcto cuando en realidad pudiéramos tener que quitarle ese chequeo de columna fuerte de viga débil. Si le quitamos ese chequeo, pasa que ya nos cumple y ya nos queda exactamente el cálculo como lo haría TAPS. Claro que a veces ese paso para tener claro ese concepto hay que tener claro otros conceptos. Pero perfecta la consulta, quedó claro y con respecto a cimentación, decir que no sobredimensiona ni tanto ni columnas, ni vigas, ni cimentación. Entonces no es cierto. Las zapatas corridas de muro sótano con interacción suelo-estructura, ¿dónde puedo ver las tensiones? Claro, la zapata corrida de muro sótano, si no tiene interacción suelo-estructura, no la va a ver. Es decir, ¿dónde se puede consultar? Esto ahora con la nueva opción 2021 de interacción suelo-estructura para los elementos que antes no tenían interacción, tendría que revisar el sitio exacto para decirte dónde puedes verlo, pero estoy seguro que debe existir en algún lado, en algún reporte, por el simple hecho de que como se ha colocado balasto, tiene que haber en algún lado reportado ese dato. Si tengo una piscina con un nivel alto de edificio, bastaría con aumentar la carga en ese nivel o consideraciones. Vale, claro, bueno, muy buena pregunta el tema de cómo deformaría por tema del fluido, ¿no? Yo decirte que si modelas una piscina, introdúcelo como carga muerta para que participe del sismo, ¿no? Introdúcele carga en la base, donde tengas la piscina, y lateral por empuje de fluido. Y eso lo introduces como una carga muerta para que participe de la ecuación del sismo y no como carga viva. El tema del fluido ya sería otro tema, no se puede estipular eso, ¿no? Sí que es verdad que se coloca un fluido a nivel experimental encima de una estructura y se ve como que el fluido hace un contraempuje y reduce a veces el periodo de vibración y hace una influencia a veces favorable al fluido, ¿no? Pero no hay cómo hacerlo en CIPECAD, simplemente colocarlo como carga muerta para tener en cuenta ese empuje. A ver, ¿qué tipo de estructuras son más económicas? Estructuras de hormigón armado, metálicas, mixtas. Bueno, yo lo que puedo decir es que en base a lo que he trabajado, pues he trabajado con empresas que han preferido tener rapidez constructiva, ¿no? Como cooperativas, bancos, cooperativas de bancos, que han querido una construcción rápida. Entonces hemos hecho estructura mixta. Hemos hecho estructuras de columnas de hormigón y vías metálicas por tema de rapidez constructivo. Y a veces eso puede incluso abaratar el precio de la obra. Pero claro, ¿qué es más barato, más económico? Siempre el hormigón va a ser más económico. Pero el acero puede darle esa rapidez que a veces se necesitan para ciertos proyectos. ¿Cómo puedo indicar al programa que no realice el chequeo con una fuerte viga débil? Es interesante esta pregunta. De hecho, tendría que esto mandarse a desarrollo con el ingeniero Alfonso Solac, ¿no? Porque sería interesante tener un botón que active y desactive ese chequeo, como digo, para ciertas estructuras, ¿no? Y en base a criterio de ingeniero, es decir, no de normativa, sino de que el ingeniero ponga el criterio en este caso. Yo soy partícipe de esa idea, porque puede ser que en una zona no sísmica, pues no interese tener ese chequeo. De todas maneras, yo lo que te recomiendo es que vayas a los artículos de la normativa y simplemente edites la columna para que te cumpla todos los artículos menos ese artículo, que es fácil de identificar, es muy fácil.
va a aparecer ahí como la sumatoria de momentos en vigas, relación de sumatoria de momentos en columnas, mayor o igual a 1.2, ¿no? O los 5 sextos, ¿no? Es decir, la relación se ve claramente. Y luego el otro chequeo acortante, ¿no? Son los dos artículos que cuidan esa relación. He mirado diseños estructurales en los cuales, para no obtener zapatas de gran tamaño, lo que realizan es calcular las dimensiones sin situaciones sísmicas y dividiendo zapatas. Luego de eso toman esas dimensiones y las reemplazan por losas de cimentación con balasto. Y se aplica efectos sísmicos y de viento, dejando el armado de la losa. ¿Esto es correcto? Piensa. Mira, lo que pienso de esto es que hay que tener en cuenta que son dos sistemas diferentes, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Una cosa es un sistema donde hay una cimentación y el programa calcula lo que es el peralte y el tamaño de la cimentación para que encuentre el equilibrio de tensiones en la base, ¿no? Sabemos que aquí abajo hay tensiones y el programa va a tratar de colocar un tamaño de cimentación para equilibrar las tensiones en la base. Lo que está proponiendo aquí el ingeniero David Escobar es lo siguiente: modelar como losa, ¿no? Con un tamaño más pequeño. Y evidentemente aquí el programa lo que va a calcular es con isovalores y esto está calculado con bielas y tirantes. Entonces, esto es un sistema muy diferente al otro sistema, ¿no? Este sería el sistema 2. El sistema 2 lo que hace es decirnos de que esto son elementos finitos. Es decir, si lo miramos desde arriba, y aquí tenemos la columna, pues aquí, vamos a hacerlo de otro color para verlo rápido. Al ser elementos finitos, pasa que estamos permitiendo que esto deforme. ¿Y qué pasa si esto deforma y nos entra por aquí agua? Que nos agrieta las armaduras. Y entonces, si tenemos deformaciones excesivas, este sistema puede ser una cimentación menos duradera. ¿De acuerdo? El tema de durabilidad. ¿Puede funcionar igual? Puede ser. Pero claro, ¿esto qué busca? Busca la estabilidad. Entonces, esto busca la estabilidad. Y esto busca corregir los esfuerzos. ¿Y qué es lo que hace? Coloca la cantidad de hierro necesaria para absorber ¿qué? Esfuerzos. Lo trataríamos como que esto fuera ¿qué? Pues una viga. Una viga. Pero claro, es que esto no es una viga, esto es un bloque de cemento que trabaja dentro y tiene pues menos armado porque trabaja con un sistema de bielas y tirantes. Por eso se dice que es CIPE sobredimensiona, pero es que esto es otro sistema constructivo. Y esto es otro sistema a la hora de desarrollar una zapata. Mucho cuidado. Entonces hablamos de dos sistemas diferentes. ¿Qué tan bueno es hacer una cosa u otra? Hay que tener claro que son dos sistemas diferentes y ver cuál de los dos nos conviene usar. Creo que es importante comentar que el dimensionado excesivo de zapatas se presentaba en estructuras sobre todo con vinculación exterior, lo cual ha quedado resuelto con el nuevo módulo de interacción. Claro, perfecto. Sí, sí, no, con ese nuevo módulo de interacción, ¿qué pasa? Que este sistema que estaba empotrado totalmente, ahora, ya al haberle incorporado la opción de esos muelles en la base, se redistribuye este gráfico y a lo mejor ya la tensión ya no pasa a ser tan grande, sino que se hace más pequeña o se redistribuye. Y entonces con esa opción de análisis no lineal, perdón, de análisis con interacción o sin interacción que le marcamos al programa, con interacción o sin interacción, pues ahora ya podemos hacer pues un mixto entre este y este. Ahora es que ya hacemos una especie de mixto, ¿no? Y ya digo, los criterios de ingeniería van evolucionando. Hay que conocerlos todos y ver cuál se aplica. Eso sería mi reflexión final. Vamos aquí al chat. Bueno, recomendar el trabajo también que está haciendo CIPE Perú en tema capacitación. CIPE Perú, ya saben, que está haciendo un trabajo también muy bueno de tema de capacitación. Así que aprovechar para recomendarlos y darles las gracias sobre todo por la participación a la charla, ¿no? Y sobre todo expresar mi agradecimiento por el hecho de conectarnos los distribuidores entre países, ¿no? Tanto CIPE Ecuador, tanto CIPE Perú, tanto CIPE Colombia, estar conectados, porque realmente es muy bueno el hecho de que hagamos este tipo
de conexiones entre países. Ya saben que nosotros nos encargamos de CIPE Ecuador, junto con Néstor Aguilera, ¿no? Y, y ahí pues está CIPE Perú, por otro lado, que también hace un gran trabajo su labor ahí en CIPE Perú. Entonces, agradecerles sobre todo la participación que hemos tenido el día de hoy y haremos más charlas, por supuesto. Seguro Vamos que a sí, ver la Eduardo. otra consulta. Seguro que sí. Sí, bueno, la idea de parte de CIPE Perú es que efectivamente los diferentes colaboradores de CIPE que están regados por toda Latinoamérica tengan alguna presencia aquí en esta pantalla para también interesante el tema de intercambiar experiencias entre los diferentes países, que eso muchas veces nos da un rango de experiencia mucho más amplio de ciertos procedimientos que se estén aplicando en otros países e inclusive se retroalimenta la gente también que está fuera de Perú con los procedimientos que se acostumbran a hacer aquí en el país. Claro, es muy bueno el hecho de ver cómo trabaja un ingeniero que está en Perú o que está en Colombia, ver los diferentes sistemas constructivos, lo que se requiere, y eso nos da esa riqueza, ¿no? El hecho de ponernos todos en contacto y no estar ciegos solamente a cómo se desarrollan en los países que estamos las estructuras, sino que hay muchas formas de trabajar. Así que vamos a intentar hacer más conexión, ¿no? Con de pronto pues otros países, CIPE Sí, Panamá o sí, CIPE Colombia. Es muy bueno que estemos conectados. esa es la idea, sí. Y bueno, también ofrecerle a nuestros clientes eh, toda esa variedad de información que al final todo suma, como dicen por allí. Así es, Luis. Si de pronto quieres añadir algo, porque creo que ya hemos ya Sí, 2 horas, ¿no? ya estamos sobre la hora, estamos un poquito excedidos. Este, Como siempre en este tipo de eventos, lamentablemente falta tiempo. Eso a su vez, por otra parte, nos conviene en el sentido de que nos facilita entonces la programación de nuevos eventos como este, donde también abarcaremos otros aspectos de lo que es el cálculo de ingeniería. Bueno, por mi parte, como siempre, van a quedar alguna que otra respuesta por allí. Están pendientes de nuestra página web, de nuestras redes. Estaremos anunciando allí todos estos eventos. La idea es que al menos una vez al mes tengamos un evento de este tipo para precisamente nuestros clientes, o no solo clientes, sino gente que utiliza CIPE eh, pueda hacer alguna pregunta o plantear inclusive algún procedimiento que haya descubierto, porque al final la idea es que todos nos ayudemos, pues. Así es. Decirles eso, ¿no? Que gracias a la gran cantidad de ingenieros que he tenido ocasión de conocer en toda Latinoamérica, pues de ahí sale un poco todo lo que estoy explicando, ¿no? Todo eso sale de experiencias y que cuanta más experiencias tengamos, pues mayor será nuestra capacidad para comunicar esas experiencias. Por eso está muy bien que estén aquí recibiendo estas experiencias. Las próximas, pues les avisaremos por las redes. De esa manera van a tener muchas más oportunidades de seguir creciendo. Por supuesto que sí. Bueno, Eduardo, entonces no nos queda más que despedirnos, darles las gracias a todos por su asistencia y de nuevo pendiente con nuestras redes y con la página que estaremos promocionando oportunamente algún nuevo evento de esta naturaleza. Eduardo. Perfecto, Luis, muchas gracias y lo dicho, pues gracias a todos y nos vemos pronto, ¿no? Por supuesto que sí. Un saludo a todos, que tengan buen día y un excelente fin de semana.